Hola, ¿qué tal amigos de Intermedia Noticias? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio de entrevistas que Intermedia presenta para todos ustedes en un serial que pretende platicar con los personajes de San Luis Potosí, de la vida política y social de San Luis Potosí. El día de hoy me encuentro con Paul Ibarra, quien es de la red Diversificadores Sociales, quien, bueno, pues es una asociación civil que busca trabajo especialmente a favor de la sociedad, que sea de alguna manera, Paul, especializado, o por lo menos esa es la visión que tenemos algunos miembros de la sociedad, en torno a los derechos de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Que hay algunos conceptos ahí que yo tengo perdidos, pero que vamos a platicar durante la charla. Bienvenido, Paul. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué crees que llevamos ya casi 6 años trabajando el tema de derechos LGBT específicamente? Si bien es cierto que si lo queremos ver así, el objeto social de la organización es un poco más amplio porque implica el hablar de salud sexual, derechos humanos, nos dimos cuenta que en San Luis Potosí, hace 5 años que iniciamos, había una necesidad y era el trabajar con juventudes, que ese era nuestro primer enfoque, juventudes LGBT, que son lesbianas, bisexuales, gays, les llamamos nosotros personas trans. Después algunas compañeras de esta comunidad dicen, bueno, no es que somos 3T, pues ahora les agregamos otras 2 y son travestis, transexuales y transgénero, que entiendo que es por mera reivindicación de las diferencias entre los distintos colectivos de mujeres trans, y a veces se le agrega una I de intersexuales, que nosotros no queremos agregarla, al menos en nuestro movimiento que estamos como encabezando, porque no trabajamos con personas intersexuales, es decir, al menos yo no conozco a ninguna persona intersexual y pues sería pues adjudicarme una lucha que no me corresponde, ¿no? Te tengo que ser honesto, ¿no? Yo provengo de una familia muy tradicional. Ajá. Y al paso del tiempo pues evidentemente te vas enterando y vas conociendo, pero por ejemplo, intersexual, ¿qué significa? Tenemos entendido que la raza humana, porque se tiene que ver con los componentes biológicos de la especie, nos dividimos en machos y hembras, ¿no? Es decir, hombres y mujeres. Que eso es clarísimo, ¿no? Está claro. Las personas intersexuales son aquellas que tienen una condición genética, anatómica o incluso biológica que les lleva a no tener estar encuadrados en alguna de estas 2 categorías, es decir, no tener funciones exclusivamente del macho de la especie o de la hembra de la especie, es decir, puede tener ambas o no puede tener ninguna, o puede tener características que regularmente hasta hace muy pocos años eran consideradas patológicas, como antes se les conocía como hermafroditas o personas que no tenían una definición sexual, por así decirlo. Y ahora hay un colectivo de personas que están buscando reivindicar los derechos de este sector, diciendo, bueno, es que yo no soy ni macho ni hembra de la especie, soy intersexual, es decir, no me identifico en la bipartición del género. Te agradezco porque este es un breviario cultural, ¿no? Ya quedamos que los intersexuales, o digamos, las personas consideradas intersexuales, por lo menos no se está trabajando de manera directa en la asociación, ¿no? Porque es un concepto que ustedes repelen de alguna manera. Pues es que al menos en México es un movimiento muy incipiente. En la Ciudad de México estamos mucho más avanzados allá. Hay algunos colectivos muy pequeños. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa sí hay movimientos muy grandes. Entonces, pues sería, si es que lo estábamos buscando acá, el abanderar una lucha que no nos corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un representante, por así decirlo, de este colectivo que esté presente en nuestra organización, en el trabajo que desempeña. Ahora, vamos de lleno al tema. Tú eres maestro, tienes una maestría en Derechos Humanos, has trabajado durante 5 o 6 años en estos temas, pero además eres abiertamente homosexual, ¿no? Así es. Lo dejo en claro para la charla, ¿no? Para los fines, oye, para los fines que convengan, o sea, finalmente para quien le interese o no, tú eres una persona abiertamente homosexual, ¿no? Sí, claro. Vamos a la historia, ¿no? de vida de Paul, que le lleva a emprender estos esfuerzos a través de una asociación, porque una asociación requiere mucho esfuerzo, requiere lana, requiere tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a iniciar con esta asociación, Paul? Muy bien, mira, ¿qué crees que es una historia muy, muy irrisoria, si lo quieres ver de esta manera? Porque lo he dicho en otros espacios,
provengo de una familia de origen que no pertenece a la religión católica, es de una religión minoritaria, no la etiquetaré en este momento, pero es una por protección a la familia. Por protección a la familia, claro. Pero estos, si bien incluso la religión católica es muy enfática en el tema de no aceptar la homosexualidad, imagínate estos grupos que son mucho más radicales en enarbolar lo que dice la Biblia y lo que dicen todos estos textos, ¿no? Entonces provengo de ahí, desde mi nacimiento fui educado distinto a los católicos, en una religión que no aceptaba homosexual. Más ortodoxa, me supongo, ¿no? Mucho más ortodoxa, pero además mucho más enfática en el decir, porque así lo dicen, que ser homosexual es un pecado y te vas a ir al infierno, literal. Entonces crecí con eso. También hay que decirlo que mi, por así decirlo, el despertar homosexual es muy tarde en mi vida, es hasta los 21 años. Yo toda mi adolescencia, mi juventud, incluso el estar en la universidad fue siendo heterosexual. Obviamente nadie me creía, porque así como me ves ahorita, pues he sido siempre, ¿no? Ni tú mismo te la creías, ¿no? Pues yo sí estaba como conforme donde estaba. ¿Tenías novia? Tuve novia. ¿Llegaste sí. a tener novia? Sí, por supuesto. ¿Y la relación era normal? Sí, relaciones erótico-afectivas también. Exactamente, perdóname el concepto de normal, sí. ¿no? Pero Claro. la relación era tradicional, la fórmula que conocemos sí, todos. por supuesto que sí. Te digo, yo provenía de este núcleo familiar que pues decía que sí tenía que ser. En algún momento en la adolescencia, pues obviamente no me encasillaba como el típico hombre que jugaba fútbol o que fuera rudo, que nunca me peleaba en mi vida, por ejemplo, al menos a golpes, y entonces no estaba como encuadrado ahí. Sin embargo, yo no me adjudicaba esa etiqueta, ¿no? Y nunca lo llegué a pensar, no estaba dentro de mi estructura mental, por así decirlo. Entro a la universidad, me doy cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Y en un momento pues, no sé si fue de algo así como la Rosa de Guadalupe, ¿no? El despertar, que me di cuenta, ¿no? Que pues me gustaban los hombres. Y fue en un principio pues bastante, pues sí, un shock. Porque no lo esperaba, en ningún momento esperé. Pero a ver, un día amaneces y dices, hijo, no me gusta la novia, me gustaba el hermano. No, por supuesto que no, sí, es un proceso, por supuesto. Te lo agradezco. Ahora sé que siempre había sido así, que lo estaba, que te iba a hacer una anécdota muy breve de lo que sucedía en la infancia, ¿no? Una vez en la infancia, un líder de la comunidad religiosa a la que iba mi madre, que todavía va, le dice, oiga, tenga cuidado con su hijo, porque como que es medio rarito, ¿no? Entonces no se le vaya a desviar. Mi mamá me lo comenta y yo pues fue así como, no, o sea, tiene 8 años creo, y te digo, pues siempre he tenido como estas formas de no ser tan masculino, ¿no? Entonces ese fue como mi primer acercamiento, pero siempre fue como muy coercitivo, ¿no? Es decir, siempre no hagas esto o no está bien que te comportes de esta manera. Cuando salgo del closet, por así decirlo, fue muy abrupto, ¿no? Porque imagínate enfrentarte a este momento, a este monstruo que es por un lado la familia y por otro lado la institución que aparte representa. Esta parte de la historia me interesa. Llegas un día, o sea, es decir, a ver si no ofende a algunos el concepto, pero sales del closet, ¿no? Llegas un día y te paras de frente a tus padres y les dices, soy homosexual. Así es. Creo que hoy entiendo, y por eso es que incluso a veces procuro dar acompañamiento a otras personas que van a salir del closet, porque regularmente cuando salimos del closet lo hacemos de una manera abrupta y no en las mejores condiciones. Es decir, cuando o nos tronó el novio o nos peleamos con nuestra mamá y nuestro papá y para regarlos más le digo, aparte soy homosexual. Y en mi caso fue algo muy similar, ¿no? Creo que estaba viendo una película con un amigo, ni siquiera mi novio, en mi cuarto. De repente se dio cuenta mi papá que ahí estábamos, pensó que estábamos haciendo no sé qué cosa, literal estamos viendo una película, se va el muchacho porque yo ya vi la situación muy tensa y salgo y les digo, ¿saben qué? Ya no puedo más, de verdad me está lastimando bastante lo que está pasando, soy homosexual y pues así es la cosa. Qué dura circunstancia, ¿no? Digo, para tus padres, sí, por y en la formación tradicional, en la idea de la religión que ellos profesan, ha de ser un shock, ¿no? Incluso es un duelo. Es importante que tenemos que entender, quienes estamos de este lado, que nuestra madre, nuestro padre tienen expectativas puestas en nosotros.
Incluso ya saben con quién nos vamos a casar, ya saben qué vamos a hacer, tienen una historia de vida hacia sus hijos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú rompes con esa estructura, pues obviamente tienen que atravesar por un duelo. Y eso muchas veces no lo entendemos desde este lado. Y creo que en el momento en el que yo me encuentro ahorita tengo muy claro que hoy tengo una pareja de 5 años, que hoy en día podemos ir a la casa de mis padres y cenar un domingo, ¿no? Eso es importante, o sea, terminaron por entenderlo. No sé entenderlo o comprenderlo o soportarlo. No creo que tenga que ver con eso, sino más bien que tú te das cuenta y tu contexto te da cuenta que lo que estás haciendo no está afectando a nadie y que es parte de la cotidianidad y del proyecto de vida que tienes. Y que no estás afectando a nadie, que no te estás afectando. Yo creo que eso es muy importante, que no te afecte a ti. O sea, ser homosexual no afecta a los demás. Es una decisión personalísima. Claro, por supuesto. El hecho de que tú asumas incluso ahí tendría como mi aseguro, porque por supuesto que va a afectar por lo menos a tu familia en el momento en el que se lo piensa. Es a lo que me refiero, porque tú conceptualizabas como un duelo. Claro. Significa que para ellos su hijo, como ellos lo tenían planteado hacia un futuro, murió, o sea, falleció. Ese Paul que se iba a casar en San Luis, en la catedral, con novia de blanco, ¿no? Sí, claro, es que tenemos que tener claro eso. Como pasa cuando tú le dices a tu mamá que son una familia de médicos, que no van a ser médicos. O sea, si hay una transgresión. Por supuesto. Y los homosexuales tienen que entenderlo. Lo tenemos que entender porque hay algo que Marina Castañeda, que es una académica que habla sobre algo, que es un concepto que se llama la normalización de la homosexualidad, tiene que atravesar un grupo, ¿no? O una comunidad o la sociedad en general. Tenemos que llegar al momento en el que ya no sea un problema ser homosexual, como pasó con los zurdos. Hace 80 años ser zurdo era un problema. Te amarraban la mano izquierda y en los pupitres tenías que escribir con la mano derecha. Y de verdad, antes se creía que provenían del demonio y esas cosas, ¿no? Pero hace 80 años ser zurdo era algo erróneo. Con esta analogía, me dices que el impacto para una familia es del mismo tamaño cuando un hijo llega y le dice abiertamente que es homosexual a como antes les decían que eran zurdos o se daban cuenta que eran zurdos. Yo creo que es un asunto más serio porque tiene que ver con historia de vida, con un futuro. Y tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad es un tabú actualmente en nuestro sistema de creencias y nuestro sistema cultural. Entonces, el ser zurdo no atraviesa el cuerpo en realidad, atraviesa un órgano o una extremidad. Sí. El ser homosexual, como tú lo comentas, atraviesa el cuerpo y atraviesa lo que vas a hacer. Soy periodista y lo tengo que cuestionar, ¿no? Hay una discusión eterna, por lo menos en los últimos años, cuando ha estado más abierto este tema, de si los homosexuales nacen o en el camino se hacen. Así es. Respóndeme, por favor. Es un tema yo creo que de nacimiento, y no lo digo solamente yo, ha habido bastantes estudios que demuestran que hay una predisposición genética, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que como sociedad somos producto de la cultura. Es decir, tenemos una historia, tenemos tradiciones y hemos aprendido que solamente hay hombres y mujeres y que esos hombres y mujeres preferentemente se tienen que reproducir para preservar la especie. Lo dijo Darwin, ¿no? Y es una premisa de la especie. Si no nos reproducimos, no vamos a subsistir. Entonces, si lo vemos de forma biológica, en la mayoría de las especies, si no es que en todas, hay procesos homosexuales en la reproducción de las especies, porque incluso tiene que ver con la naturaleza de la misma. Imagínate que todos los elementos de una especie se reproduzcan. Pues se sobrepobla la vida de la especie y terminan pues muriendo de hambruna, en fin. Entonces, sí, tiene que ver con la naturaleza de la especie humana, porque no es necesario que todas las personas nos reproduzcamos biológicamente. Me queda claro esa circunstancia, ¿no? Incluso hay parejas heterosexuales que no se reproducen. Tampoco pasa nada. Ahora, el tema de fondo es, ¿me reconoces que hay una transgresión en la decisión de una persona que en algún momento determina declararse abiertamente homosexual o lesbiana o los conceptos que ya manejamos? O sea, si hay una afectación a la familia, si hay una afectación al entorno. Al status quo como tal.
te lo reitero, vivimos somos resultado de una tradición cultural que nos lleva a tener distintas normas sociales y morales. ¿Y qué hace tu asociación para este proceso? O sea, es decir, esto es importante. En primera instancia, tenemos que trabajar mucho con las familias. Es importante que haya mecanismos de protección para las personas que viven violencia, por un lado, ¿no? Porque tú tienes la razón, se transgrede el estatus familiar. Entonces, cuando se transgrede, ese miembro transgresor tiene que sufrir consecuencias de acuerdo a la norma establecida. La consecuencia va a ser o te corro de la casa, o te estoy violentando, o te obligo, como ahora está pasando con las famosas terapias de conversión, a que te compongas o que te cures, que incluso se llegó a pensar que era una enfermedad. ¿Hay terapias de conversión? Actualmente sí, incluso en la Ciudad de México hay una iniciativa presentada por un parlamentario de Morena que está buscando que se tipifique como un delito y que se sancione. Y desde hace 80 años, que después de que hubo este boom del psicoanálisis y que se empezó a hablar de cuál era el origen de lo que le llamamos la etiología de la homosexualidad, se buscó ver si es que era posible curar. Y encontraron que porque eso es lo que pasa hoy en 2018, ¿no? Las terapias de shock con electricidad, el ponerte tensores en los testículos, en el caso de los hombres, y shock eléctrico para que literal te olvides de ser homosexual, ¿no? Entonces se equipara con la tortura, pero hay un protocolo incluso específico para poder dejar de ser homosexual, ¿no? Que si hoy lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, transgrede la libertad de las personas. Por supuesto. Ahora, hijo, es una pregunta muy compleja, pero ¿funcionará? ¿Funcionará la conversión? Por supuesto que no. Es una cuestión biológica, como te comento. Aún no tenemos claro si es un gen, como tampoco lo tenemos de la surdez, ¿no? Por ejemplo, no tenemos claro el por qué alguien tiene el cabello chino y alguien no tiene lacio. Es parte de la diversidad humana. Ahora, tú decidiste, tú mismo lo reconocías tarde, ¿no? Sí, claro. Manifestar la homosexualidad. Es que no quiero decir salir del closet porque luego hay a quienes no les gusta el concepto, ¿no? Pero bueno, manifestar la homosexualidad. ¿Qué pasa si en el camino encuentras una pareja heterosexual que te convence, te casas y ahí te quedas? No, porque tiene que ver con la orientación. Haciendo como un recuento rápido, todas las personas tenemos una identidad sexual que tiene 4 componentes. Uno de ellos es el sexo biológico, otro de ellos es la identidad de género. Hoy sabemos que no nacemos siendo hombres y mujeres, vamos aprendiendo en el camino. Lo que tenemos claro es que a los 4 años una persona sabe si es hombre o mujer. Eso destaca, es una cuestión aprendida psicológica. Y regularmente, no, que eso es hablar del tema trans, hay personas que se identifican o no con su sexo biológico. Tenemos otro componente que es el rol social de sexo, es decir, cómo es que tú ejerces tu sexualidad, es decir, si te gusta vestirte masculino, femenino. Y hay otro componente que es la orientación sexual. La orientación sexual hace referencia a lo que te erotiza, es decir, lo que te hace que te excites sexualmente, y lo que hace que te enamores, o a lo que te hace que tengas una relación afectiva con él. Esas dos cosas están relacionadas con tu identidad de género. Entonces, si yo me relaciono afectivamente con una persona, es porque me gusta, me enamora. Pero incluso aquí vamos a caer a muchas controversias. Pero hay hombres, por ejemplo, que se relacionan eróticamente con otros hombres, es decir, que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que no se identifican como homosexuales porque se enamoran de mujeres. O sea, la sexualidad es tan amplia que no la podemos circunscribir solamente a lo que la norma de género nos ha dicho hoy. Entonces, hay personas bisexuales, es decir, que se tienen una atracción por ambos sexos. Hay personas que solo se enamoran de mujeres, pero que además les gusta tener prácticas con hombres. Es decir, hay muchísimas variantes en la sexualidad que no conocemos y que por eso nos asustamos. Esa es la lucha de la comunidad, es decir, ampliar ese espectro. Era la principal lucha en los 60, cuando inició este movimiento, que surgió a la par del movimiento hippie, después de las sufragistas, el movimiento feminista cuando buscaba la libertad sexual y la píldora anticonceptiva, surge el movimiento LGBT buscando la libertad sexual.
esa era la principal bandera. Hoy, 2018, hemos perdido totalmente el rumbo, ¿no? Y estamos buscando el matrimonio igualitario como el principal objetivo. Que incluso nos busca, no, ¿qué es lo que decía Marina Castañeda? Marina Castañeda decía, bueno, es que si normalizamos la homosexualidad va a ser mucho más fácil incorporar. Entonces hoy en día nuestro ícono más grande es obviamente, no, y aparte la familia que tiene Ricky Martin con su pareja y sus 2 hijos hermosos, ¿no? Y todos los homosexuales quieren ser Ricky Martin, que tiene una pareja a la que ama y adora y 2 hijos buenos. Y tener obviamente una es específico, ¿no? 2 claro, hijos buenos. Por supuesto. Porque es incluso parte también de la cultura, ¿no? De esta cultura, incluso hasta consumista, ¿no? Que se ha venido generando. Pero vayamos a la esencia. Es decir, hoy alguien que se declare abiertamente homosexual no corre el riesgo de que fue la cultura la que lo empujó ahí. O sea, No. a lo mejor no era homosexual, pero como es cool serlo hoy. No sabes por qué, porque atraviesa la sexualidad. Es decir, cuando una persona, antes de sufrir el duelo familiar, una persona homosexual sufre el propio duelo, es decir, el que yo asuma de verdad que soy homosexual y que diga, lo primero que piensas es que yo estoy mal, o sea, algo está mal en mí, soy una anomalía. Es lo primero que, al menos eso fue lo que me pasó a mí y lo que he podido documentar, ¿no? O sea, yo estoy mal, soy una anomalía, algo tengo que hacer para, si no es alinearme como estaba antes, o a ver qué hago. Después, Si lo piensas, llega un momento en el que lo piensas. Por supuesto que sí, es por eso que... Hay un debate interno. Es por eso que el índice de suicidios en la comunidad LGBT es muy alto, porque hay alguien que no puede lidiar con esto. Es decir, o vas con un coach, que puede ser un psicólogo, un acompañante resiliente, en fin, como le quieras llamar, o hablas con tus amigos. O hasta una guía espiritual, O ¿no? un guía, un pastor. por supuesto. Pero obviamente hay un debate interno que te lleva a decidir si lo asumes, porque hay gente que tiene 80 años y que es homosexual y que no ha decidido manifestarlo porque sabe las consecuencias de su transgresión. Tengo poco tiempo y muchas preguntas, pero una de ellas que no quiero dejar pasar es, en el caso específico de San Luis Potosí, ¿cómo ves la percepción, ¿no?, social al respecto de esta comunidad? En tu caso de homosexuales, pero de las lesbianas, de los travestis, transexuales, transgénero. ¿Cómo hay la percepción, especialmente tomando en cuenta que todos pensamos, por lo menos tenemos una idea de que San Luis Potosí es muy conservador? Claro. Fíjate que yo creo que en los últimos años he sido muy crítico en el tema, ¿no? Porque yo creo que en la actualidad hay una crisis de sentido. Una crisis de sentido que está, que obedece a intereses del sistema económico como tal. Como tú mencionabas hace un momento, tienes toda la razón. Hoy en día es cool ser homosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son los que siempre están alegres, son los que te vas a los antros gays y son los más divertidos. Sabes que un homosexual por lo menos una vez al mes se va a Vallarta o se va a Cancún o tiene una vida súper alegre, ¿no? Todo él no tiene ningún problema. Ahora, hay que decirlo también, en Estados Unidos, por ejemplo, los barrios de parejas homosexuales son barrios muy pudientes. Claro. Porque regularmente tiene que ver con que los dos llevan dinero a la casa, ¿no? Exactamente. O sea, son productivos en materia económica. Pero bueno, el tema es, en el caso específico de San Luis, ¿cómo se ve estos conceptos y esta lucha que ustedes tienen por ampliar el espectro para decir hay una naturalidad en el ser humano que puede tomar una decisión diferente? Yo creo que la sociedad está en una disyuntiva actualmente en San Luis Potosí, porque por un lado está pensando, bueno, es que ya déjenlos casarse, ¿no? O sea, pues ¿a quién le hace daño? Pero por otro lado, cuando ya les atraviesas, o sea, cuando tu hijo es homosexual, bueno, pero es que sí, pero que mi hijo no lo sea, ¿no? O sea, es que sí están allá, pero aquí no. Entonces están en esa disyuntiva. O sea, la homosexualidad de elegir. Allá. Y con esto lo vamos a dejar muy claro, ¿no? O sea, si es que, ¿qué pasa cuando tu hijo es homosexual? ¿Qué vas a hacer? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? O sea, todo, yo conozco a alguien, sí, pero está por allá, no, pues que la vecina, no sé qué, pero cuando ya de verdad me atraviesa, es cuando viene esta transgresión que tú dices, porque querámoslo o no, sigue siendo una transgresión hoy ser homosexual. Pero ustedes buscan un punto en el que no haya transgresión, es decir, que esto sea natural. Pues el movimiento. Hay que ver qué corriente del movimiento buscamos. Hay un movimiento que es bastante crítico que dice, no, o sea, mi naturaleza es transgresora y lo voy a hacer. Por eso es que incluso hoy tuviste que ahora en la nueva portada de Playboy sale Ezra
Miller, ¿no? Que se declara abiertamente género fluido, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que literalmente no quieren incorporarse al sistema sexo-género. Hay otros que sí, como Ricky Martin, ¿no? Que él dice, bueno... Te voy a decir una cosa, yo no he visto Playboy. Regularmente leo Pulso, leo Proceso, ¿no? Pero bueno, oye, a ver, ya prácticamente al cierre. Tú vas por la calle, tienes 5 años con una pareja, me decías, ¿no? Uh-huh. Vas por la calle y vas con manifestaciones públicas de afecto en la naturalidad, o sea, es decir, como cualquier otro. Es una muy buena pregunta. No personalmente, porque no me gusta, porque no soy muy afectivo, es decir, no ven, ay, mi amigo y te abrazo. No lo hago. Sí, en algún momento nos agarramos de la mano, un abrazo, pero regularmente tengo el mismo rechazo al ver una pareja de un hombre y una mujer besándose en la calle o en un lugar público que con un hombre y otro hombre. ¿En serio? Sí, es como de, ay, estás en tu casa, no, porque te estás, o sea, hay moteles, hay otras cosas, pero es una percepción muy personal. Hay gente que sí le gusta, ¿no? Era room, dicen, ¿no? Ahora, a ver, perdón que te interrumpa en este tema porque, insisto, me queda poco tiempo y muchas preguntas y no creo que se me quede ninguna. Okay. Pero yo veo, por ejemplo, los desfiles que realizan en México, por ejemplo, mucho más nutridos que el caso de San Luis, pero esta parte como de exhibicionismo es como muy fuerte, muy marcado en las personas de esta comunidad. Es decir, si alguien marcha por la paz, todos van vestidos de blanco, ¿no? Y caminan, o Reforma, o acá por Carranza. Pero si es una marcha del orgullo gay, van el 70% encuerados. O casi. Tenemos muy poco tiempo y creo que no voy a poder, porque es un muy buen tema, ¿no? Súper buen tema. Tiene que ver con una falta de memoria histórica. Al menos en México. ¿De quién? Del movimiento LGBT. Del propio movimiento. Claro. Okay. En los 60, cuando inician los disturbios en Stonewall, salen a marchar no por los derechos, salen a marchar porque querían visibilizarse. Y lo hicieron a través de una marcha que se llama Marcha del Orgullo. Estoy orgullosa de ser homosexual y yo salgo como soy. Hoy en México, por lo menos en los últimos años, se está mezclando la Marcha del Orgullo con el movimiento por los derechos. Y son cosas muy distintas, al menos desde mi perspectiva. Entonces, tienes toda la razón. Si yo estoy marchando por los derechos, lo puedo hacer como yo quiera, ¿no? Pero hay un objetivo. Y si no tenemos un objetivo claro, no vamos a tener un resultado. Claro, incluso es una autocrítica, ¿no? ¿Por qué hemos pasado 10 años, por lo menos, sin que haya un reconocimiento del matrimonio, por lo menos en San Luis Potosí? Porque si al principio ahora ya no me considero tan parte del movimiento en general, ¿tienes razón? Vamos a hablarlo ahorita. Pero es porque antes teníamos un objetivo claro. Hoy no lo encuentro. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿El que venga los guapayazos a encabezar la marcha encuerados? ¿O que logremos el matrimonio? Sí. ¿O que cada vez haya más carros alegóricos? ¿O que vaya más gente convencida de que los homosexuales se pueden casar? No hay un objetivo claro. Como no lo hay, pues vienen estas mezclas que nos llevan a que la sociedad diga, ¿qué está pasando? Me considero un promotor de las libertades. Ojalá que logren los objetivos que se plantean desde las diversas corrientes ideológicas al interior de la propia comunidad. Pero algo que me parece muy interesante y que con ello prácticamente quiero cerrar es que haya ejercicio de autocrítica en este propio movimiento para saber en qué caminan bien y cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar. Porque luego hay movimientos en este país de corrientes ideológicas no relacionadas a la homosexualidad o a estos temas de la comunidad, sino más bien incluso hasta de partidos políticos que se cierran de tal manera que solo lo que ellos digan es la verdad, ¿no? También. Y al interior de la comunidad sucede. Este ejercicio de autocrítica me parece muy interesante. Por eso me parece que esta entrevista es doblemente interesante. ¿Dónde pueden trabajar contigo? ¿Dónde se pueden acercar a aquellas personas que en este momento nos ven y que probablemente por ahí pueda existir algún joven, hombre o mujer hoy día en los estándares, pero que quieran abrirse a este espectro que ya mencionábamos para poder acercarse y trabajar con la asociación? Nosotros tenemos un centro comunitario que está en el centro de la ciudad, en el que tenemos distintos servicios que consideramos fundamentales.
servicios de psicología, acompañamiento médico. Tenemos un problema que hay que decir que está asociado totalmente con, bueno, no totalmente, pero sí por lo menos gran parte a la homosexualidad, que es el tema del VIH. Hay un alto índice de personas homosexuales que se transmiten del virus aún hoy en día. No sé si se dan cuenta, y prenden hoy la tele, una campaña de la Secretaría de Salud Federal específica en este tema, porque 1 de cada 3 personas con VIH no lo sabe y regularmente son homosexuales. Entonces eso es importante saberlo, que tenemos un espacio seguro donde puedes ir a tener una consulta médica, asesoría psicológica, acompañamiento. Tenemos diferentes talleres, pláticas, conferencias en las que hablamos de estos temas y tienen esa intención, ¿no? Yo creo que en este momento de nuestra vida, al menos en el lugar donde yo estoy, no creemos que al menos generar una transgresión directa hacia la sociedad sea la forma en la que vamos a buscar. Lo tenemos que hacer, que es un tema muy trillado, pero que es importante señalarlo, recomponiendo el tejido social. Hoy la sociedad está tan cansada de lo que está pasando, de la inseguridad, de los problemas con el poder político, que lo que menos quiere es otra afrenta, otra coyuntura. Lo que buscamos es recomponer el tejido desde nuestra competencia, que es el que las familias puedan ejercer su vida sin menos conflicto. Interesante, la verdad, la charla. Así cerramos. Yo le quiero agradecer a la gente que hoy nos ve y nos escucha a través de estas plataformas digitales. Las redes sociales me parece que para eso sirven, para llevar a cabo, o mejor dicho, para llevar mensajes, ¿no?, a diferentes sectores de la sociedad. Hoy me parece que hemos escuchado uno muy interesante: más paz y menos guerra, incluso en la propia transgresión que se reconoce desde una persona que es activista en el terreno de la homosexualidad. Yo te agradezco otra vez y ojalá que podamos mantener este contacto, ¿no? Y incluso desde otros espacios, ¿no? Aprovecho para comentar, yo te decía que hasta hoy yo siempre lo dije y lo sostengo en todos los lados a los que voy, que a los 30 me retiraría del activismo, ¿no? Estoy a muy pocos días de cumplir 30 años, entonces mi proyecto de vida ya está cambiando en realidad. Hay que ceder también, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El ceder liderazgo. No soy yo la causa está ahí y va a estar, esté o no esté. Y si me voy y me muero, tengo que tener la capacidad para dejar que continúe otra persona. Y yo creo que es el momento. Mi tiempo en este movimiento terminó. Creo que hice lo mejor que pude y ahora estoy preparado para otras cosas, ¿no? Tengo un proyecto de vida distinto que me llevará a otros espacios de decisión, a poder incidir desde lo que soy, una persona homosexual abiertamente que va a luchar por este tema, pero desde otros espacios. Y yo creo que eso es muy importante, tener la dignidad, la humildad para reconocer que ya no es tu lugar y no es tu espacio. No sé si al final de cuentas a las personas que nos ven y nos escuchan, esta entrevista les pueda ser finalmente su agrado en los conceptos. No lo sé, pero me parece que es interesante y usted la va a disfrutar. Es más, la comunidad, ¿cómo verá esta entrevista, Paul? Pues de verdad va a ser, yo creo que será muy confrontativa. Vas a ser criticado. Por supuesto. Por parte de tu propia comunidad, ¿eh? Y esa es la intención. La intención es generar crisis para que después haya estabilidad. Y yo creo que es un momento dentro de la comunidad que haya una revolución interna para buscar, ¿qué es lo que yo te comentaba? ¿Cuál es el objetivo? Iba a decir una palabra ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ibas a decir cuál es el pedo? No. ¿Cuál es el pinche objetivo? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo que tenemos dentro? Y yo creo que, al menos desde mi actual área de experiencia, mi objetivo no es algo serio. Lo digo, me parece interesante el pinche objetivo que se ha planteado. Por lo menos Paul, insisto, activista, abiertamente homosexual y hoy día en entrevista en Intermedia. Gracias por el favor de su atención. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Disfrute la entrevista y se aceptan comentarios, sugerencias, denuncias, chismes y lo que venga. La idea es interactuar. Gracias.